De vista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Les acompaña a esta hora Santiago Carrasco, él es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Santiago, qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Es un gusto estar con usted, siempre deseándole lo mejor para usted, para su familia. Un abrazo fraterno de Federación Médica y de Federaciones Unidas de Profesionales. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Doctor, ¿cómo afecta esta sentencia de la Corte Constitucional la situación laboral de los médicos en el sistema de salud pública? Recordemos que se trata de los médicos de primera línea que lucharon contra la pandemia. Sí, es una decisión tomada realmente como han estado tomando durante todo este tiempo. La situación de Gisela no ha cambiado absolutamente para nada en el tema de esta agresión y persecución a los médicos constantemente, desde ya hace 14 años atrás. Entonces, esta es una más, declararle inconstitucional a esta ley que realmente nosotros estamos haciendo toda la gestión con la sindicatura de la Federación Médica y de Profesionales de la Salud para ir a discutir esto y que se nos diga qué es, por qué la declara inconstitucional, por qué ahora en este momento de la pandemia y de lo que todos estamos viviendo la declara inconstitucional y cuando todavía estábamos en el tema de discutir y de hacer el listado de todas las personas que de hecho deberían entrar a ser y hacerse acreedoras, digamos así, de esta estabilidad que propone esta ley de humanitaria. Doctor, así es que dice la rechazo a esto, de hecho. Doctor, me gustaría recordarles a nuestros amigos oyentes y quienes nos están viendo también en vivo por Facebook Live, recordarles qué decía el artículo 25 de la ley humanitaria. El artículo establecía que los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria de COVID-19 con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la red integral pública de salud y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declara ganadores del respectivo concurso público y en consecuencia procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. ¿Cuántos médicos en total, de aquellos que estuvieron dándole la cara a la pandemia, aquellos que estuvieron incluso arriesgando su propia vida y la de sus familiares por luchar en contra de esta terrible enfermedad, cuántos lograron acceder a un nombramiento definitivo? El problema grave, Gisela, es que no tenemos las cifras de médicos, y le voy a decir por qué, y de personal de la salud, le voy a decir por qué. Porque muchas de las personas que lamentablemente accedieron a este beneficio de la ley humanitaria, muchos de ellos fueron incluso personas que estuvieron fuera del contexto médico o de profesionales de la salud, es decir, eran gente administrativa y todo este tipo de cosas. Muchos incluso sabemos de casos de gerentes de hospitales y familiares de estos gerentes de hospitales y todo esto que se acogieron a esta famosa ley humanitaria. ¿Por qué esto? Porque esta gente estuvo rodeada y siempre han estado los mismos de siempre que se han acogido a esto y por eso estamos pidiendo la auditoría, porque realmente saber el número exacto de médicos y de profesionales de la salud que se acogieron a esto va a ser absolutamente complicado. Si no me está diciendo que existe gente de personal administrativo que nunca estuvo trabajando durante la pandemia porque los administrativos estaban desde la casa o desde lugares o simplemente no iban a trabajar porque se quedaron en casa durante el encierro para combatir la pandemia. Ellos ¿pudieron acceder, algunos de ellos, al beneficio de la ley humanitaria del artículo 25, que era exclusivamente para los médicos que habían arriesgado su vida? No le escucho, doctor, se nos fue el audio. Parece que se apagó su micrófono sin querer. Ya, sí, algo pasó. Ahí estamos. Sí, le estaba comentando, Gisela, que sí, estamos realmente por eso preocupados, porque muchos de estas gentes accedieron a este tema de nombramientos definitivos y estabilidad por esta ley humanitaria, que no tenían nada que hacer ni ver con el tema de estar al frente en la pandemia, ni mucho menos. Entonces, queremos esa auditoría, queremos esa transparencia, queremos saber, pero con las mismas gentes que han estado 14 años y ahora ya 15 años
al frente del Ministerio de Salud, usted puede imaginarse que es un trabajo cuesta arriba. A ver, hay que hacer un análisis entonces. El Estado tiene que trabajar en una investigación de a quién benefició y a quién debía haber beneficiado, porque entiendo que la Corte hizo una aclaración que dice que lo dispuesto surtiría efecto a partir de la publicación del fallo en el registro oficial y no tendrá efecto alguno respecto a concursos realizados bajo régimen excepcional, estableciendo en norma tanto aquellos terminados como los que se encuentran en curso. Es decir, que va a regir simplemente para después. Los que ya se acogieron se quedan con el derecho, ¿no es cierto? Sí, pero el derecho llegó a quienes no debía llegar. Claro, de hecho la ley no tiene carácter retroactivo, pero ya están muchas de estas gentes que le estoy comentando, que es lo que estamos protestando, se acogieron a esta ley. Y entonces debemos saber exactamente, ese es el trabajo que se les ha estado pidiendo, ese es el trabajo que se le ha dicho al vicepresidente de la República, que exigimos la transparencia absoluta y total. Lamentablemente no hemos tenido esa respuesta que hubiéramos esperado. Y permítame decirle algo este rato, Gisela, que estamos conversando de esto. En este momento, el viernes pasado, tuvimos el directorio de Federación Médica, en la cual resolvimos ya el próximo jueves, y le invito cordialmente que tenga la bondad de acompañarnos. Vamos a estar en una rueda de prensa en la cual vamos a comunicar a la ciudadanía y al país entero el tema de medidas de hecho que la Federación Médica, los médicos y profesionales de la salud vamos a tomar ya desde de este jueves en 15. Vamos a empezar con medidas de hecho porque ya es una agresión absoluta, histórica a la clase médica y no lo vamos a permitir más, Gisela. Pero considerando que la Corte Constitucional es la última instancia nacional, ¿qué recursos les quedan a ustedes? Simplemente la protesta en las calles, simplemente salir y simplemente hacer ya todo lo que sea necesario para que la gente entienda toda la agresión que ha recibido, que hemos recibido los médicos y profesionales de la salud de los gobiernos anteriores y de este gobierno que estamos recibiendo. Cuando se propuso un cambio y el cambio no ha existido para nada y seguimos con las mismas personas que agredieron a la clase médica y siguen al frente del Ministerio de Salud, del Seguro Social, etcétera. Gisela, esto ya traspasó los límites de la tolerancia y vamos a ir a medidas de hecho. Entiendo que en un comunicado la Corte Constitucional hizo una breve explicación de por qué se tomó esta decisión. Dijo, la Corte ha verificado que dichas normas son contrarias a la disposición constitucional que consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Eso quiere decir que la están calificando esa norma como discriminatoria. ¿Afecta al principio de igualdad que se otorguen nombramientos, obviamente sin participación en el concurso de méritos, a médicos que arriesgaron su vida en primera línea de la pandemia? ¿Es discriminatorio? Absolutamente, pero además de todo, empiezan a revisar casos que obviamente gente que ha presentado sus amparos constitucionales y todo este tipo de cosas empiezan a hacer un detalle de cierto tipo de casos. Y en esto de hacer este tema, de este análisis de los anecdotarios de este tema, la Corte Constitucional del Ecuador toma una resolución de declarar inconstitucional al artículo 25, como usted lo leyó claramente respecto a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Entonces, ¿qué tipo de trabajo? Realmente nosotros tenemos que decirles. La otra vez dijeron del virus, es inconstitucional que el presidente pida o tenga que hacer algún tipo de una ley o de un reglamento o de lo que sea para declarar la emergencia cuando estábamos viviendo la peor parte de la pandemia, y dijeron que eso era inconstitucional. O sea, realmente hacen y dicen cosas que están fuera de un tema del sentido común y de lo Así que es significa. La política. Sí, es que Gisela, es terriblemente grosero todos estos errores que se cometen. Yo creo que ya es hora de decirles, gente que no está preparada, que no está capacitada, que no tiene las experticias, que no piensa en el bien común, que no tiene el sentido común, no deben estar ahí. Debe estar gente realmente proba para que no aquí estos problemas que se presentan. Imagínense, Gisela, ¿a dónde vamos nosotros los médicos? A declarar ya temas de acción absolutamente claros, y esa es la reacción que tenemos ahora. Doctor, para estar bien claros en esto, de alguna forma este artículo de la ley humanitaria, el número 25,
afectaba a la inserción laboral de médicos que no atendieron necesariamente en el sistema de salud pública durante la pandemia? ¿Les afectaba a ellos de alguna manera? De ninguna manera, porque estaba absolutamente clara la ley respecto a quienes iban a entrar al tema del beneficio de estos. Y les soy absolutamente claro, absolutamente todos los médicos y personal de salud, todos los que en la parte pública y privada, aquí estamos hablando de lo público, aquí no estamos hablando de lo privado. Uh-huh. En la parte pública y privada, todos los médicos y todo el personal de salud, el 99% de estos estuvimos enfrentando esta pandemia, Gisela. No es que vengan a decir ahora, no, es que estuvo en el laboratorio y por lo tanto no estaba frente a un paciente. No, es que estuvo en el tema de teletrabajo y por lo tanto no estuvo enfrentando a un paciente. Eso es un tema absolutamente irreal desde el punto de vista de acción médica, porque usted en donde esté, si está atendiendo un paciente COVID, sea por teletrabajo, porque tiene comorbilidades, porque es un médico que tiene problemas, porque es un médico que es hipertenso, diabético, etcétera, porque qué sé yo. Y este es el número reducido de casos, porque la mayoría de casos, todos los profesionales de la salud y médicos estuvimos frente en esta pandemia, Gisela. Y déjeme contarle el número, 547 médicos muertos. Yo creo que es un número que habla absolutamente claro de quienes estuvimos al frente en esta pandemia. No, y creo que la sociedad entera se los reconoce el trabajo que hicieron y cuánto lucharon por ayudar al país en un momento tan crítico. En el mundo entero fue así, ¿no? Que esto suceda, no creo que solo indigne al sector médico, sino también a todos los ecuatorianos que desde nuestros hogares agradecimos esa labor que cumplieron ustedes en la primera línea de pandemia. Pero lo que sí creo que es importante es el tema de hacer una depuración de aquellos que se beneficiaron de este artículo, que lograron acogerse a ese artículo que les daba una estabilidad laboral y que no habían sido necesariamente quienes estuvieron al frente de la pandemia. Lo que sí no podemos permitir es que en esa lista de beneficiados existan trabajadores administrativos de los hospitales que por compadrazgos pues se lograron acoger de alguna manera a la ley humanitaria que no les correspondía a ellos. Eso sí se tiene que investigar y yo creo que es importante que también se haga una investigación no solo desde el Estado, sino también periodística para dejar justamente abiertos esos casos que son corrupción y que empañan justamente esas decisiones que se toman para agradecer de alguna manera o para devolverles lo que hicieron los médicos por nosotros. Doctor. Absolutamente, y gracias, Gisela, porque usted lo ha dicho totalmente claro, con valentía como es usted. Es una sarta de corruptos, inmorales, nada éticos, gente que solo piensa en su beneficio y no piensa en el bien común, gente que se aprovecha de este tipo de situaciones para lograr estabilidad, por ejemplo, en este caso, y para ellos el rechazo absoluto a todo esto. ¿Cómo puede alguien beneficiarse de un tema que es absolutamente claro, como pasó con las vacunas, Gisela, beneficiarse gente que no debía vacunarse, que no estaba en el sitio de prioridad y que agarraron y se vacunaron como les dio la gana, quitando la oportunidad de supervivencia a un médico, una enfermera, a un odontólogo, etcétera, profesionales de la salud? Eso es inmoral. ¿Quién tiene esa lista? Hacer con estos puestos de trabajo es más inmoral todavía. Es gente que no tiene, yo digo, perdón de Dios, en realidad. Estoy de acuerdo con usted, doctor, pero ¿quién tiene esa lista? ¿De dónde, cómo podemos constatar quiénes fueron los que se beneficiaron de esta ley que hoy está derogada? La lista esa la tienen tanto el Ministerio de Salud como la tiene la Seguridad Social. Deberíamos pedirles pero el problema es que volvemos a lo mismo, a lo que le estoy diciendo. Son las mismas gentes de hace 15 años que están ahí. O sea, ellos se van a defender, ellos se van a cuidar, ellos se van a tapar, ellos van a esconder. Absolutamente claro. Nosotros hemos estado pidiendo transparencia en todo esto, que se entreguen todas las listas, como dijimos de las vacunas, entreguen las listas de las vacunas. Aquí decimos entreguen las listas de quienes han sido beneficiados con esta ley. No hemos logrado tener una respuesta a eso, Gisela. Bueno, esperemos que cumplan con la palabra de que es un gobierno del encuentro, del diálogo y también de la lucha contra la corrupción, y aquí queremos ver cómo actúan también. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado y estoy segura que los ecuatorianos estamos esperando una respuesta frente a estos casos.
A usted siempre agradecerle, siempre le digo, Gisela, con todo cariño, cuídese, cuide a su familia y que Dios nos proteja. Muchísimas gracias. Igual a usted, doctor, muchísimas gracias. Nos acompañó Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador.